que ustedes tienen que conocer sí o sí porque es parte de la formación en pediatría y también como dentro de la carrera de medicina tienen que estar actualizados porque esto tiene que ver con la prevención de enfermedades a nivel mundial. Ya antes los médicos o el ser humano desde que pisó la tierra andaba buscando algún remedio para calmar o para aliviar sus problemas de salud. Creo que lo primero que buscó el hombre fue un remedio para el dolor, ¿no? Me imagino que fue lo primero que sintió el ser humano cuando fue creado o pisó la tierra. Entonces trataban de buscar remedios para sus problemas y así han ido descubriendo muchos medicamentos que han sido utilizados luego por la medicina científica y han descubierto en plantas, en raíces, en flores, en hojas, eh, el principio activo de algunos medicamentos, ¿no? Pero hubo otras enfermedades donde se vieron de que eran producidas por microorganismos. Fue Pasteur el que vio que las enfermedades no eran producto de posesión del diablo o brujería, sino que era por acción de microorganismos que se multiplicaban y provocaban la enfermedad. Desde entonces, pues ha ido mucho antes, inclusive, eh, ha ido buscándose cómo prevenir estas enfermedades. Desde tiempos muy remotos, la gente eh, tomaba el veneno de de las víboras, de las serpientes, para ver si podían adquirir inmunidad a la picadura de las serpientes. Y así fue que un médico rural que fue, fue hacia una zona donde se criaban vacas, se vivían de la industria de la leche, eh, vio que había algunas eh, pastoras que se dedicaban a ordeñar la leche. En ese tiempo era el tiempo de una gran pandemia, que era la viruela negra o la viruela humana, que provocaba una, una enfermedad en muchos casos mortal, y si no morían, pues quedaban con algunas complicaciones. Era la viruela, que ya está erradicada felizmente del planeta y ya no existe ni siquiera la vacuna, pero este Edward Jenner fue el que descubrió la vacuna contra esa enfermedad. Se dio cuenta de que habían de estas mujeres que ordeñaban, decían que nunca iban a enfermar la viruela porque las vacas contagiaban una viruela más leve y que les transfería inmunidad a estas lecheras para no no tener la enfermedad eh, humana, ¿no? La viruela humana. Entonces, de ahí él probó, descubrió la vacuna contra la viruela. Y como venía de las vacas, le puso vacuna y es así que se han ido descubriendo tantas otras vacunas que previenen algunas enfermedades. Ahora estamos empezando a vacunar, no sé, de repente ustedes ya se han vacunado contra el COVID. Bueno, ¿qué son las vacunas? Son preparaciones producidas con bacterias, virus, atenuados muertos y
en algunos casos toxoides que se obtienen de las toxinas que generan estos microorganismos y producen las, los efectos o las complicaciones de estas enfermedades, ¿no? Estas bacterias atenuadas, virus, son administradas a personas para generar inmunidad activa y duradera contra la enfermedad. Sí, bueno, estimulando las defensas del organismo. También existe otro tipo de protección generada a partir de las gamma globulinas que producen inmunidad inmediata y transitoria a través de la aplicación directa de anticuerpos específicos, ¿no? Los toxoides son componentes tóxicos que elaboran las bacterias que se llaman toxinas y que en muchos de los casos son lo que producen las complicaciones o las manifestaciones clínicas de una enfermedad. Estos componentes se pueden inactivar con formaldehído, por ejemplo, en el grupo del tétanos, de la enfermedad del tétanos y la difteria. Los efectos de la enfermedad, las complicaciones y las manifestaciones clínicas graves de estas dos enfermedades son producidas por toxinas. Entonces, lo que se ha elaborado son antitoxinas para proteger a los seres humanos del efecto de estas enfermedades. Edward Jenner, en el año 1749, descubrió la vacuna antivariólica. La enfermedad producía la presencia de pústulas en todo el cuerpo, No había un lugar en el cuerpo donde no se producían estas pústulas con material purulento y que en caso de no producirse la muerte, algunos sobrevivían pero quedaban ciegos y con cicatrices en todo el cuerpo debido a estas pústulas, ¿no? Aquí se ve cómo se vacunaba, se lo tenía que agarrar al niño fuertemente. Aquí vemos una mujer que seguramente estaba ayudando a agarrar al niño y la mordió. Así era la enfermedad de la viruela. Entonces algunos quedaban ciegos y otros quedaban con lesiones cicatriciales en el resto del cuerpo. Esta es una persona que queda ciega. Y aquí se ve que las ordeñadoras pues manifestaban de que no iban a enfermar nunca la viruela porque ya habían adquirido una enfermedad que era muy leve, con algunas pústulas en las manos y que habían adquirido inmunidad. Jenner investigó eso y vio que era cierto y sacó el contenido de una pústula de estas ordeñadoras y le inoculó a un niño y hizo la viruela de las vacas, de las ordeñadoras, muy leve, y después de un tiempo le inoculó al mismo niño el material purulento de la viruela humana y el niño no tuvo la enfermedad. Con eso se dio cuenta que había encontrado la vacuna contra la viruela. Bueno, aquí tienen toda la información respecto a estos acontecimientos. Vamos a ir directamente a lo que es el PAI o Programa Ampliado de Inmunizaciones. El PAI 1 fue creado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Se denomina PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que fue aprobado en una asamblea mundial para lograr reducir en esta lucha contra las enfermedades inmunoprevenibles que
que afectan a niños menores de 5 años. El objetivo era erradicar la poliomielitis, la difteria, la coqueluche, el tétanos, el sarampión y la tuberculosis. Entonces, como cada vez han ido aumentando las formas de viajar y de estar de repente hoy día almorzando o cenando aquí en Bolivia, mañana podemos estar almorzando en Estados Unidos y cenando tal vez en un país europeo. Entonces hay una gran forma de movilizarse y de llevar una enfermedad de un país a otro, con el objetivo de que toda la población del mundo en los diferentes países tenga menos posibilidades de contraer estas enfermedades, es que se creó este programa de inmunizaciones, ¿no? Este programa ampliado ha ido modificándose y ha ido implementándose nuevas vacunas y convirtiéndose ella en el PAI 2. Y el PAI 2 también ha tenido algunas otras vacunas que se han implementado. La inmunización o vacunación activa el sistema inmune y previene enfermedades graves, potencialmente mortales. Expone a las personas a una cantidad muy pequeña y muy segura de algunas enfermedades y ayuda al sistema inmune a reconocer y crear defensas contra estas enfermedades de manera eficiente. Esos son los conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hablar de vacunas, ¿no? Un antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria para defenderse de las enfermedades que son inmunoprevenibles. La definición moderna abarca todas las sustancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario y crear defensas contra las enfermedades a las que puede estar expuesto. Bueno, de todas maneras, el concepto de antígeno-anticuerpo se tiene que tomar en cuenta para hablar de las vacunas. Así tenemos anticuerpos que también son conocidos como inmunoglobulinas, que son glucoproteínas del tipo gamma globulina y se pueden encontrar de forma soluble en sangre u otros fluidos corporales, disponiendo de una forma idéntica de actuar como receptor y activa el sistema inmunitario de las personas. Bueno, tenemos la inmunidad activa que surge en respuesta a una infección o a la vacunación. Esa es la inmunidad activa. Cuando una persona enferma o tiene una enfermedad, va a crear una inmunidad activa contra esa enfermedad. Si hay personas, hay enfermedades que una vez que el paciente adquiere esta enfermedad, después de que pasa la enfermedad, queda inmunizado en muchos casos definitivamente. O la vacuna puede provocar esta respuesta inmunitaria y que está dentro de lo que se llama la inmunidad activa. Ahora, esta inmunidad activa puede ser natural porque hay anticuerpos desarrollados en respuesta a la infección, que es la enfermedad, o anticuerpos desarrollados en respuesta a la vacunación. La inmunidad pasiva surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Natural son anticuerpos recibidos de la madre a través de la leche materna y artificial anticuerpos recibidos de un medicamento, de una inyección o infusión de gamma globulina, que son anticuerpos que son transitorios, ¿no? Bueno, la vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad
estimulando la producción de anticuerpos. Bueno, esto todos lo saben ya ustedes. La administración de una vacuna se llama vacunación y viene de la, de la vacuna que creó o descubrió Edward Jenner. Como era viruela de la vaca, entonces se llamaba vacuna contra la viruela por el origen. Entonces, eh, Luis Pasteur, en el año 1881, propuso que los términos deben ampliarse para cubrir las nuevas vacunas con el nombre de vacuna, ¿no? En honor a Edward Jenner. Bueno, en Bolivia funciona el PAI, el programa ampliado desde el año 1979 y en otras partes del mundo también. ¿Ya? Eh, Meta, digamos, nosotros tenemos en una población o alrededor de un establecimiento de salud, digamos, el hospital Cusheri tiene una población asignada a ese centro hospitalario. Y cuando hay una campaña de vacunación, pues lo que se trata es de cubrir a la población que está circunscrita y depende del hospital Cusheri. Entonces, si tenemos niños menores de 5 años, 1.000 niños en la zona, nuestra meta va a ser vacunar a los 1.000 niños. Pero lo que nosotros logramos vacunar es la cobertura. No siempre se vacuna a los 1.000 niños, se vacuna una cantidad que puede ser un 20%, 30%, pero casi nunca se llega al 100%. Antes las coberturas no llegaban ni al 20%. Los niños, las mamás y los papás, cuando uno iba en campaña de vacunación, pues los niños, no existían niños en las poblaciones, los padres los escondían para evitar ser vacunados. Entonces las coberturas eran mínimas. Ahora la que más cobertura tiene es la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, porque se administra al niño en los hospitales. Cuando nace el niño, antes de irse, se le pone la vacuna BCG. Por eso se logra una cobertura hasta del 82%. Y en algunos casos también se mide la calidad de atención en los hospitales cuando se tienen registradas las terceras dosis de vacunas como la pentavalente, la polio y algunas otras vacunas, ahora actualmente la antineumocócica. Entonces, esta tercera dosis es la importante porque es la que va a conseguir una, una defensa casi definitiva, porque se necesitan 2 refuerzos más, pero la tercera dosis es importante. En la, en la BCG actualmente se tiene casi el 100%, ¿no? Porque se vacuna al dar de alta al niño que ha nacido en un hospital. Más o menos el 93% está actualmente. El año 1994 se ha certificado la erradicación de la poliomielitis en las Américas. En Bolivia el último caso fue registrado en el año 1987. Desde entonces nunca más ha habido casos de poliomielitis. Sin embargo, se sigue administrando la vacuna contra la polio, porque con estas crisis sanitarias en algunos países como en Venezuela están reapareciendo algunas enfermedades. Entonces, se debe tener un tiempo más la vacuna dentro del programa de inmunización para evitar un rebrote de estas enfermedades consideradas erradicadas. La lista de enfermedades graves que se han erradicado o cuyas cifras se han reducido dramáticamente son las vacunas, o sea, las que producen inmunidad contra el sarampión, la rubiola y el tétano. Sin embargo, en Venezuela, inclusive en Estados Unidos, había un rebrote de sarampión.
porque como en algunos países desarrollados no están recibiendo estas vacunas porque se considera que son enfermedades de los países en desarrollo, pues hay personas susceptibles de contraer esta enfermedad. Como hay migración de personas hacia Estados Unidos, pueden llevar el virus y hacer que haya un brote de esta enfermedad que se consideraba ya erradicada, el sarampión. Bueno, el tétanos también, el tétanos neonatal prácticamente ha desaparecido, sin embargo se sigue vacunando tanto a los niños en el esquema de vacunaciones como a las mamás, porque antes las mamás, la mayor parte de las mamás que vivían en los pueblos, pues tenían su parto en su pueblo, en su casa, atendidos por matronas, por un familiar, por el marido, por la abuela, etc. Entonces, en condiciones no recomendables, no óptimas, donde cortaban el cordón umbilical con un pedazo de vidrio que recogían del patio, donde estaban los animales, y con frecuencia pues había el Clostridium en los excrementos de los animales o cerca, y el porcentaje de pacientes de recién nacidos con tétanos neonatal era muy elevado. Desde que se, ha, se han cambiado algunas políticas de salud donde se estimula a las mamás a que tengan un parto institucional, ha disminuido notablemente el tétanos neonatal. Bueno, todo esto es una especie de preámbulo, de introducción del tema de programa ampliado de inmunización. A pesar de que hubo 12.230 muertes a causa de la difteria en los Estados Unidos en el año 1921, mucho antes de la disponibilidad de la vacuna, solo hubo un caso de difteria reportado en el año 1998. Prácticamente no se había eliminado la difteria, que es una enfermedad mortal que ustedes seguramente no la van a ver nunca, pero sin embargo en esta crisis sanitaria de Venezuela han habido casos de difteria y todos los pacientes que han presentado esta enfermedad se han muerto. Algunos casos se han presentado en Estados Unidos. Bueno, antes el programa ampliado de inmunizaciones de la primera generación solamente incluía la vacuna BCG, la polio, la DPT, que era difteria, coqueluche, tétanos, y la del sarampión, ¿no? Pero ahora la generación 2 del PAI ha agregado otras vacunas, como ser a la DPT se han agregado 2 vacunas, la de la hepatitis B y la Haemophilus influenza, y se ha convertido en la pentavalente. Luego tenemos la antisarampionosa, que se administraba sola al año de edad, y en casos de brotes de sarampión se administraba desde los 9 meses, ahora sí reemplazada por la SRP, que también tiene vacuna contra el sarampión unida a la vacuna contra la rubiola y la parotinitis. ¿Sí? Bueno, entonces ahora es la SRP, que se administra al año de edad, que es la triple viral que protege contra el sarampión, la rubiola y la papera. Bueno, aquí, como les decía, las vacunas son elaboradas por virus o bacterias atenuadas, inactivadas, algunas son muertas o fracciones de estas bacterias que se introducen al organismo y producen una respuesta inmunitaria. A veces son elaboradas de toxoide, en aquellas vacunas como la difteria, en aquellas enfermedades como la difteria y el tétanos, cuya acción más importante y complicaciones son producidas por las toxinas que elaboran estas bacterias. Entonces se hace la vacuna contra la toxina. Luego tenemos vacunas que van cambiando de
de cepas o adquiriendo cierta resistencia y se hacen cada año una nueva vacuna con una nueva cepa, que son las vacunas contra la gripe o las vacunas contra la influenza estacional. Bueno, hay vacunas que se han hecho también de fracciones proteínicas o polisacáridos extraídos de estos microorganismos. En algunos casos, algunas enfermedades son tratadas con medicamentos que van a prevenir que esta enfermedad se complique o se desarrolle los síntomas o signos que son mortales. Por ejemplo, tenemos en el VIH que personas que reciben el tratamiento antirretroviral se evita de que tengan manifestaciones del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y pueden vivir años con estos antirretrovirales, evitando de ese modo la enfermedad, haciendo una vida prácticamente normal. Bueno, a nivel mundial, pues se han establecido calendarios de vacunación que tienen que ver con la secuencia cronológica en la administración de estas vacunas para poder adquirir una protección adecuada, ¿no? Entonces tenemos acá el calendario y vamos a ir viendo. Ya. Vamos a ir en forma rápida viendo las diferentes vacunas. Tenemos la BCG, ¿ya? Que previene formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa, la tuberculosis miliar. Ya se aplica al recién nacido hasta los 11 meses. La vía es intradérmica, no se olviden eso. Intradérmica, y la dosis aquí en Bolivia es de 0,1 mililitros. En otros países es de 0,5 ml o 0,2 ml. Cuanto mayor es la dosis, más complicaciones puede producir la administración de estas vacunas. Puede producir reacciones adversas como vómitos, malestar general, y una complicación muy frecuente en los países en que se administra más de 0,1 mililitros es la adenitis axilar, o también se llama adenitis BCG o BCGitis. Aquí no vemos esa complicación. A veces la adenitis o inflamación de un ganglio en la zona supraclavicular, pero más frecuente es en la zona axilar. ¿Ya? Está contraindicado en niños que tienen menos de 2.000 gramos de peso, en pacientes inmunocomprometidos, en quemados graves, en desnutrición grave y en aquellas personas que tienen exantemas o erupciones generalizadas y durante el embarazo. Bueno, esta es la adenitis BCG, o es una adenitis axilar como complicación de la administración de la vacuna BCG. También se llama BCGitis. Aquí tenemos otra complicación que es una cicatriz, una lesión que queda después de la vacunación y donde tiene un material de aspecto gaseoso como cal, como yeso, que no debe retirarse, simplemente hacer una limpieza superficial para evitar la complicación o contaminación por la solución de continuidad que deja esta vacuna. A veces hacen cicatrices hipertróficas y no hay que inactivar sacando el compuesto que está en la cicatriz. Bueno, tenemos la vacuna contra la poliomielitis, ya, que antes se administraba las 3 dosis y sus refuerzos por vía oral. Ahora la primera dosis se administra por vía intramuscular a los 2 meses, ¿no? Por vía intramuscular
contienen 2 cepas y se ha eliminado una de las cepas que podía producir la poliomielitis paralítica, que se daba en un caso por cada 2.5 a 3.3 millones de dosis administradas. Entonces, eliminando esa cepa, se ha creado una vacuna BCG intramuscular en la primera dosis. La segunda dosis a los 4 meses, a los 6 meses, un refuerzo a los 18 meses, o sea, al año y medio, y el segundo refuerzo a los 4 años. Son 2 gotas que se administran, 2 gotas, desde la segunda dosis hasta el segundo refuerzo, 2 gotas por vía oral, ¿no? Bueno, esta es la forma de administración. Era trivalente en la primera dosis, ahora es bivalente y se administra por vía intramuscular la primera dosis, no se olvide, ¿no? A partir de la segunda dosis hasta el segundo refuerzo es por vía oral. Bueno, luego tenemos la pentavalente. Esta pentavalente está compuesta o combina 5 antígenos. La preparación contiene bacterias muertas de coqueluche o de Bordetella pertussis, toxoide tetánico, toxoide difterico, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, por un lado, y por otro lado un polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenza. Tiene 2 componentes, un solvente y un frasquito que contiene la vacuna contra el Haemophilus liofilizada, y hay que mezclar ambos para poder administrar. Entonces proviene la difteria, la tosferina o coqueluche, el tétanos, la hepatitis B y aquellas infecciones invasivas producidas por el Haemophilus influenza del tipo B. Esto es un gran adelanto y ha causado un gran impacto en la morbimortalidad de enfermedades respiratorias y la meningitis que era causada por el Haemophilus tipo B. Ahora ya no se ve meningitis por Haemophilus y algunas enfermedades respiratorias que también eran causadas por Haemophilus. Entonces, ha sido un gran impacto la implementación de esta vacuna formando parte de la pentavalente. Entonces se administra, si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta que aparte de la BCG que se administra 0,1, en la polio que se administra por vía oral, las 2 gotitas, tenemos que casi todas las vacunas se administran 0,5 ml. La pentavalente se administra por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo derecho, ¿ya? Y es 0,5 ml en 3 dosis inicialmente, o sea, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, y luego últimamente se está haciendo un refuerzo al año y medio de edad y a los 4 años. Previene la difteria, el tétanos, la coqueluche o tosferina, invasiones invasivas por Haemophilus influenza y hepatitis B. Entonces son los preparados, ¿ya? Y tiene una forma de administración y el gran beneficio de venir juntas en una sola aplicación, que evita el rechazo a las vacunas y disminuye el costo y el dolor, etc. Bueno, vienen en 2 frasquitos, ¿ya? Uno viene la vacuna contra el Haemophilus en forma liofilizada, como les decía, y en el otro vienen la difteria, coqueluche, tétanos y la hepatitis B en forma líquida que sirve de solvente para preparar esta vacuna. Se administra por vía intramuscular y se debe considerar entre más 2 y más 8 grados centígrados. Bueno, en pacientes con más de 38,5 grados de fiebre no se debe administrar porque
también puede ocasionar una elevación de la temperatura o producir malestar y el niño está irritable y las mamás a veces terminan de creer que no se deben vacunar a los niños porque suponen de que la vacuna es la que los ha hecho enfermar. Pueden producirse, pueden estar, digamos, contraindicadas en pacientes que tienen convulsiones o alteraciones neurológicas porque puede haber una reacción que es decir, la acción de la vacuna puede activar estas reacciones. Aquí tenemos los dos frasquitos y ya va a haber la vacuna en un solo frasco para una sola aplicación, porque aquí hay que sacar el solvente, poner al frasquito donde está la vacuna contra la influenza en forma liofilizada, mezclar y administrar. Ya tiene que ser por vía intramuscular, por eso es que la jeringa tiene una burbuja que al aplicar en la región anterolateral del muslo, entra el biológico y la burbuja empuja el biológico hasta el músculo, evitando de que hayan restos de vacuna en el tejido celular subcutáneo, provocando una tumefacción o absceso aséptico en el muslo, ¿no? Que es una complicación por falla en la técnica de aplicación y que es sancionada con despido del personal que ha hecho la aplicación de la vacuna. Bueno, aquí tenemos algunos dibujos que muestran las ventajas de la pentavalente